La Organización de Naciones Unidas cuestionó la legitimidad de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a lo que emitió este organismo internacional. Además, se refirió al papel que están jugando los medios de comunicación en este polémico asunto que está viviendo el país mexicano. Quédate a conocer los pormenores. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, cuestionó la legitimidad de cómo llegó Rosario Piedra Ibarra a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un tema polémico para la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador, quien ha insistido que en su gobierno el respeto a los derechos humanos será fundamental, pero ahí en el Congreso de la Unión hubo un debate entre los opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, principalmente del Partido Acción Nacional, pero también no estuvieron de acuerdo legisladores del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional. En este escenario, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a las autoridades mexicanas garantizar la independencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tras la polémica elección por la que el Senado eligió a Rosario Piedra Ibarra. Y es que se dice que Rosario, quien es hija de la legendaria luchadora social Rosario Ibarra de Piedra, cuyo hijo fue desaparecido en la época de los años 60, en la década de los 70, en la que emprendió una lucha feroz por pues descubrir, por conocer el paradero de su hijo. Y bueno, se le ha ligado con el partido de Andrés Manuel López Obrador, Morena. Incluso se dice que formaba parte de este instituto político cuando fue propuesta para la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahí está el tema en debate. Por eso, a través de un comunicado, el organismo internacional que tiene su sede en México, explicó sobre el rol fundamental de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tiene en la promoción y protección de los derechos humanos y su valioso aporte en la construcción de una sociedad democrática y un Estado de Derecho. Este es el comunicado que da a conocer la ONU, enfatiza la necesidad de asegurar la independencia y autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En lo más relevante podemos decir que aseguró que para el ejercicio cabal de su mandato, la Comisión Nacional de Derechos Humanos necesita estar dotada de plena independencia y legitimidad. Menciona, esto supone, entre otros requisitos, que el proceso de designación de su titular sea particularmente escrupuloso, objetivo, transparente y certero, de forma tal que se evite cualquier tipo de cuestionamiento que afecte la legitimidad de la persona a quien se designa, de la institución cuya cabeza se nombra y de quien hace la elección respectiva, dio a conocer la ONU. En este contexto, detalló que el proceso de designación de la presidencia de la CNDH, realizado por el Senado de la República, estuvo marcado por un ambiente de polarización, dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de la candidata a quien se tomó protesta y cuestionamiento respecto a si en la tercera votación se alcanzó la mayoría calificada que exige la Constitución, y es que se votó pues 3 veces en este asunto. En la segunda ocasión se acusó a Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, de haber emitido ahí un voto de manera fraudulenta. En otro de los videos te damos pormenores de este asunto, lo puedes buscar en este mismo canal. Por ello, la ONU explicó la importancia de recordar el compromiso que tienen los estados de cumplir los principios de París, los cuales definen las características principales de las instituciones nacionales de derechos humanos, siendo uno de ellos la independencia. Por último, el organismo internacional recalcó que en el contexto de la crisis de derechos humanos por la que atraviesa México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está llamada a ejercer un rol activo en la defensa de todos los derechos humanos sobre la base del principio de indivisibilidad e interdependencia de los mismos, por lo que reiteró
su voluntad de brindar su asesoría y corporación técnicas a las instituciones del Estado mexicano, teniendo siempre como eje fundamental el beneficio de las víctimas y las personas titulares de derechos. Bueno, en este contexto, dos elementos fundamentales son estos. Desecha juzgado quinto recurso del PAN contra nombramiento de Rosario. El juzgado noveno de distrito en materia administrativa desechó el juicio de amparo que promovió el senador del PAN, Gustavo Madero, por el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH. Con el fallo ya suman 5 los recursos que fueron negados por impartidores de justicias federales. De acuerdo con el expediente, el panista presentó la demanda de garantías el pasado 18 de noviembre y entre los actos que reclamaba era el ilegal nombramiento de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero no solo eso, el senador panista también alegó que se estaban violentando los artículos 1, 14, 102, 108, 109 y 133 de la Constitución. En esta situación hay que recordar que la nueva Ombudsman Persons fue electa el 7 de noviembre durante la sesión ordinaria que se realizó en el Senado de la República como presidenta del organismo por el periodo 2019-2024. Una semana después rindió protesta y ese día Gustavo Madero se subió a la tribuna del Senado para tratar de impedir que la presidenta de la mesa directiva, Mónica Fernández, tomara la protesta de Rosario Piedra, pero fue reducido por senadores de Morena. Y mientras tanto, pues sobre su filiación política a Morena, dice Rosario Piedra, no mentía al Senado, rechaza a la titular de la CNDH acusaciones acerca de que mintió sobre su militancia. En lo jurídico se esclarecerá la verdad, asevera, anuncia incluso decálogo para reformar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es interesante este tema porque dice que frente a las acusaciones de legisladores en torno a que ahora la Ombudsman Person mintió y ocultó información sobre su militancia partidista para registrar su candidatura. En su primera declaración, en su primera conferencia, dijo: no entraré al debate mediático porque jurídicamente se acabará por esclarecer toda la verdad. Además dijo que si hay pruebas, pues que así lo demuestren. Dice: no he mentido, he cumplido con los requisitos que la ley exigía para aspirar al cargo que ocupo. Mi elección fue absolutamente legal y con la ley en la mano defenderé a las víctimas. Se le cuestionó sobre su situación moral, cómo se encontraba su situación moral una vez que llega al frente de la presidencia de la CNDH en medio de polémicas, y dijo que está tranquila, que se siente orgullosa de su nuevo cargo porque llega con el respaldo de las organizaciones sociales. Dice: me siento orgullosa al asumir este cargo porque, vuelvo a repetir, tengo el respaldo de los colectivos, víctimas, asociaciones civiles, de muchos de ellos que han estado luchando por muchos años porque se respeten sus derechos. Y bueno, en este mismo asunto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, claro que respondió a este tema que puso en la discusión pública en México la ONU, así que pidió una recomendación formal por parte de la ONU en su renglón de derechos humanos en México sobre la elección de Rosario Piedra. AMLO insistió en un planteamiento legal y observar las acciones del pasado de quienes hoy se oponen al nombramiento de Rosario Piedra. En este asunto el propio mandatario mexicano expresó lo siguiente. Escuchemos. Está bien su recomendación, su planteamiento. No sé si haya manifestado eso la ONU, habría que ver. Bueno, sí, puede ser. Se respeta la opinión, eso es todo. Ya lo he dicho muchas veces, es como lo del presupuesto y como muchas otras cosas. Hay oposición porque la Comisión de Derechos Humanos
estuvo durante mucho tiempo sirviendo de tapadera. Y no se defendían los derechos humanos. Entonces ahora que en el Senado se decide que vaya un familiar de una víctima de violación de derechos humanos, la hermana de un desaparecido, que todos deberíamos estar satisfechos porque va a manejar esa oficina alguien que vivió en carne propia lo que es la violación de derechos humanos. En vez de eso, los conservadores, que se caracterizaron por violar derechos humanos, están en contra, y sus voceros. Pero ese es un asunto del Senado, y cuidarse, pues es la opinión de un partido, del PAN, secundada por los medios de información, que tienen una opinión distinta, pero es realmente algo nuevo, justo, es decir, no a la simulación, pero desde luego respetamos el punto de vista de todos. Es lo mismo de quienes no querían que se cancelara la reforma educativa, quienes no querían que se castigara a quienes creaban las empresas fantasmas y emitían facturas falsas. Es lo mismo, nada más que eso no lo dicen porque son muy hipócritas, de los que no querían que se convirtiera en delito grave la corrupción. Sí. Pues también hay inconformidad en los medios, no en todos desde luego, porque pues ya no son 10,000 millones de pesos para publicidad, ya no hay gastos extravagantes en publicidad, se redujo al 40% y ya no hay subvenciones, ya no se paga para que aplaudan o callen los medios. Ya eso se terminó. Entonces, son completamente libres y por eso todas estas cosas, pero vamos a continuar nosotros transformando al país. Era insoportable la corrupción.